Hola, buenas tardes y bienvenidos una vez más a este nuevo ciclo, segundo ciclo de conferencias de estudios globales de Asia Oriental que hacemos con el Máster Oficial de Estudios Globales de Asia Oriental de la UAB y con el grupo de investigaciones Gregal. Y estamos encantados de empezarlo hoy con una conferencia sobre Japón y el imaginario japonés a través de los videojuegos de rol, fantasías digitales y misiones virtuales. Con temáticas nuevas en estas 4 conferencias. Yo creo que pretendemos acercarnos más a la juventud, que en definitiva la juventud es el futuro, y con temáticas tan novedosas y tan interesantes y del futuro como esta. Hace poco escuchaba que los videojuegos dentro de la industria cultural mueven más dinero que el cine y la música. O sea que yo creo que el caso de Japón es paradigmático. Así que por nuestra parte, encantados una vez más de celebrar este ciclo y sin más doy la palabra a Blai Warner para que introduzca el máster, introduzca la conferencia y por supuesto al ponente de hoy. O sea que cuando quieras, Blai, un placer tenerte en Casa Asia como siempre. Muchísimas gracias, Rafa. Muchas gracias a todos y todas. Es un placer enorme volver a estar con vosotros en Casa Asia y ofrecer este segundo ciclo de conferencias de estudios globales de Asia Oriental que tenemos el placer y el honor de organizar junto a Casa Asia desde el Máster de Estudios Globales de Asia Oriental de la Universitat Autónoma de Barcelona y con el apoyo del Grupo de Investigación Gregal. Permitirme que dedique estos primeros minutos de la jornada de hoy, en la cual Tomás Grau, profesor de nuestro máster, nos impartirá una conferencia sobre el videojuego y el imaginario en torno al videojuego para que pueda explicaros un poco cómo planteamos nuestro máster. El máster de Estudios Globales de Asia Oriental que empezamos a hacer hace ya 2 cursos académicos. Estamos en el segundo curso académico y estamos muy contentos de cómo está funcionando y de cómo estamos construyendo conocimiento sobre Asia Oriental desde una perspectiva global, una perspectiva que, como ahora os explicaré, aúna la perspectiva de los estudios regionales, el conocimiento intensivo de una zona determinada del planeta, como es Asia Oriental, junto con los estudios globales. Permitirme que comparta pantalla con vosotros para que veáis rápidamente la página web de nuestro máster. Aquí disponéis de toda la información de cómo se organiza el máster y realmente cómo funcionamos en cuanto a los contenidos, los módulos, el número de créditos. Antes de nada, simplemente apuntar la importancia de hacer este máster en una universidad como la nuestra. La Universidad Autónoma de Barcelona lleva más de 30 años dedicada a los estudios de Asia Oriental. En la década de los 80 empezamos con la enseñanza de las lenguas japonesa y china, a la que poco después añadimos la enseñanza del coreano. En la década de los 90 empezamos y a principios de los 2000 con los grupos de investigación, los primeros proyectos de investigación competitivos y finalmente en el curso académico 2009-2010 ofrecimos por primera vez en España el grado en estudios de Asia Oriental. Un grado, como sabéis, 4 años, que sirve para formar futuros especialistas en Asia Oriental. Después de 10 años de ofrecer este grado, consideramos que ya somos una universidad y unos grupos de investigación suficientemente maduros, con masa crítica suficiente como para poder ofrecer un máster de estas características, el máster en estudios globales de Asia Oriental. ¿Cómo se define nuestro máster? Bien, como sabéis todos y todas, Asia Oriental es una de las regiones más dinámicas del planeta, tanto por el volumen económico, como por las corrientes financieras y económicas que disemina, como por la movilidad de sus gentes, como por supuesto por la influencia cultural de sus industrias culturales y creativas. Asia Oriental es, por tanto, un polo, un nodo de interacciones culturales, políticas, económicas, un jugador político de peso en el escenario global. Es en este sentido que nos interesa ver el papel de Asia Oriental fuera de Asia Oriental, una Asia Oriental desbordada, más allá de los límites regionales de China, Japón, Corea, para ver cómo Asia Oriental se establece en distintas interacciones por el mundo y se hace presente en nuestra realidad más inmediata. Pensemos, por ejemplo, en las inversiones chinas en África o en los proyectos de desarrollo y cooperación de Corea del Sur en Latinoamérica, por supuesto también las inversiones chinas en Latinoamérica, o en el boom de las industrias culturales japonesas, chinas, desde el manga y el anime hasta las series de televisión que se están abriendo cada vez más, públicos cada vez más generalistas en plataformas como plataformas de video on demand o como plataformas como Netflix, Amazon Prime. Bien, todos tenemos en la cabeza el juego del calamar y otros éxitos que han eclosionado hace relativamente pocos meses.
Bien, nuestro máster va de esto. Nuestro máster va de la presencia de Asia Oriental fuera de Asia Oriental. Básicamente de la extensión de Asia Oriental en el mundo. Y para hacerlo contamos con un equipo de profesionales sólido, con experiencia en el grado de estudios de Asia Oriental y también con profesores que vienen de otras universidades para impartir docencia en nuestro campus, en nuestra universidad. Nuestro plan de estudios lo podéis consultar aquí. Se trata de un máster de 1 año, 60 créditos, y un máster que se imparte 50% en inglés, 50% en castellano, en el que dividimos los contenidos por áreas, por módulos, como un módulo de productos culturales, discursos representacionales e identidades transnacionales, lo que significa la diáspora, el movimiento, no solamente de objetos, de bienes, de producciones, de imágenes y discursos, de informaciones, sino también de personas, y todo lo que significa eso en la reconfiguración de las influencias culturales del planeta. Un segundo módulo de geopolítica, economía y medio ambiente, en el que vemos cómo la incorporación de Asia Oriental plenamente a la globalización como un jugador de peso tiene también unas características que obligan a redefinir la geopolítica de la región y la geopolítica global y, por supuesto, la economía y todas las implicaciones de esto en el medio ambiente. Tenemos también un módulo de política y sociedad en Asia Oriental, donde nos centramos más en las interacciones internas de cada sociedad, en este caso de China, de Japón, de Corea, y distintos módulos optativos donde nos centramos en contenidos que tienen que ver con la presencia de Asia Oriental en nuestro entorno, desde el turismo hasta el territorio, hasta los sistemas de comunicación. Finalmente, tenemos los módulos de estudios de caso, donde desarrollamos los contenidos teóricos que durante los 2 semestres del curso estamos trabajando en distintas clases, y el módulo de trabajo fin de máster, donde podemos realizar esta primera investigación, esta investigación que culmine el máster que esperamos que hayáis hecho con nosotros, que vayáis a hacer con nosotros, con un tema determinado a partir de los contenidos que hemos ido trabajando entre todos en clase. Bien, como os digo, se trata de un máster de 1 año, disponéis aquí de toda la información general, 60 créditos, y la forma de inscribirse también la tenéis aquí presente. Podéis ir a admisión y simplemente los requisitos de admisión los encontraréis aquí, y veréis también el calendario de preinscripciones. Tenemos, de hecho, abierta la preinscripción, un primer periodo de preinscripción hasta el 27 de mayo, y después abriremos otro segundo periodo de preinscripción hasta el 22 de julio. Si tenéis cualquier duda o consulta, por favor, poneros en contacto conmigo, nosotros mismos, a través de nuestra página web, y estaré encantado de resolveros vuestras consultas. Bien, y con eso, si os parece bien, dejo de compartir pantalla. Y ahora vamos a dar paso al ponente que hoy nos visita, que es Tomás Grau de Pablos, el doctor Tomás Grau. De hecho, en este ciclo que organizamos, el segundo ciclo de Estudios Globales de Asia Oriental, nos centraremos en el trabajo de 4 profesores y profesoras de nuestro máster. Contamos con Tomás Grau, que es especialista en videojuegos, ahora haré su presentación, también con la profesora Esther Torres Simón, que es especialista en literatura coreana y la recepción de la literatura coreana en el mundo. Contaremos también con el profesor Roberto Figuiulo, que es especialista en China y en las producciones culturales chinas, y sobre todo nos hablará de la ciencia ficción china y su circulación en el mundo. Y finalmente contaremos también con la presencia del profesor Jus Castillo, que es especialista en relaciones internacionales y geopolítica de Asia Oriental, y nos hablará de las relaciones China-Japón en un contexto de interacciones políticas expandidas. 4 profesores y profesoras del máster que contarán también con distintos discussants, en este caso, es decir, personas que formularán preguntas o que acompañarán, moderarán el debate, en este caso yo mismo, con Tomás Grau, y en los otros casos también contaremos con profesores y profesoras de nuestro máster que realizarán estas tareas de moderación, como por ejemplo el profesor David Saurí, también profesor del máster y coordinador también, la profesora Alba Serra, también profesora del máster, especialista en traducción del japonés, en literatura japonesa. Bien, estamos muy ilusionados con este ciclo y no quiero tomar más tiempo sin presentar ya a nuestro ponente, a Tomás Grau de Pablos, que es doctor en traducción y estudios interculturales por la Universitat Autónoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, y profesor de nuestro máster en estudios globales de Asia Oriental, así como también de nuestro grado en estudios de Asia Oriental. Tomás Grau de Pablos es un reconocido autor en el sector de los videojuegos en España. Realizó su tesis doctoral sobre el intercambio cultural, leo el título, Intercambio cultural y producción del imaginario simbólico a través del medio del videojuego.
es su principal línea de investigación y, de hecho, la conferencia que hoy nos impartirá se relaciona estrechamente con esta línea de investigación. Sus áreas de investigación y de interés incluyen las relaciones interculturales entre la industria del ocio electrónico japonesa y el mercado americano y europeo, así como las ideas y los valores que se conciben y transmiten a través de estas relaciones. Ha publicado numerosos artículos en revistas académicas como Mecademia y capítulos de libro, y a la vez también combina esto con una actividad febril prácticamente, si me permites, Tomás, de difusión en las redes sociales y en páginas web y en revistas especializadas como Start Videojuego, Presura, ¿cómo es, Tomás? ¿Nivel qué? Nivel oculto. ¿Nivel qué, perdona? Nivel oculto. Nivel oculto, correcto. Nivel oculto y Indieorama. Bien, no quiero extenderme más, quiero simplemente darle las gracias a Tomás por estar con nosotros. Dispones de estos 35-40 minutos que vienen ahora para presentarnos tu conferencia, El imaginario japonés a través de los videojuegos de rol, fantasías digitales y misiones virtuales. Todos los que queráis ahora, todos y todas, por favor, ir poniendo vuestros comentarios, vuestras ideas, vuestras sugerencias en el chat, porque lo recuperaremos después con Rafael Bueno y con Yasmín Paricio para poder hacer el debate entre todos y todas. Muchas gracias y Tomás, the floor is yours, cuando quieras. Muchas gracias, Blai. Muchísimas gracias a Rafael Bueno y Yasmín Paricio, ¿no? por la oportunidad de poder empezar este webinar. Y lo siento de entrada, Blai, por toda esa retahíla de nombres. Nada, solamente quiero decir que muchísimas gracias por haber venido hoy a esta charla y a continuación voy a compartir con vosotros una imagen de PowerPoint, una presentación de PowerPoint. Sé que es un poco estereotipo, ¿no? A estas alturas presentar un PowerPoint para una charla, pero como comprenderéis, esto es un tema bastante amplio y lo que pretendo un poco, a tenor de lo que ya os ha comentado Blai en la presentación, pretendo realizar un esbozo o una introducción de corte entre histórico y descriptivo de las características fundamentales del imaginario cultural y social también japonés a través de un medio muy específico, que es el del videojuego. Y no solamente el videojuego en general, sino además un género en concreto, que es lo que ponía en el título, ¿no? El género de juego de rol, que, bueno, como veréis, parece poca cosa hasta que uno empieza a expandirse, ¿no? Y parece que ya no acaba. Pero esencialmente lo que quiero decir a tenor de lo que ya has estado hablando, de entrada, lo siento, muchísimas gracias por venir, pero de verdad siento muchísimo la longitud de la presentación. Espero que os valga la pena, porque ya veréis que vamos a tener muchas imágenes que discutir y lo que espero un poco al final de esto es que aportéis también vuestra perspectiva sobre algunas cosas que voy a compartir ahora, porque cuando yo hablo de cultura japonesa o cuando cualquier persona, ¿no?, en la calle puede sugeriros la idea de qué es la cultura japonesa para ti, ¿no?, qué es lo que es el imaginario de la cultura japonesa, es muy probable, o al menos en mi experiencia era probable hasta hace poco, que la imagen resultante fuera como un batiburrillo un poco incoherente de todas estas figuras, ¿no?, que veis aquí, para algunos, ¿no?, según la edad, o para otros según el colectivo, según el grupo, según el lugar, pues puede que estas fueran las imágenes un poco incoherentes, un poco inconexas, que pueden representar a priori lo que significa cultura japonesa. Claro que esto es solo una pequeña muestra y si nos quisiéramos ir quizá a una representación, no quiero decir material, pero sí quizá más geográfica, podríamos hablar de esta imagen, ¿no? La idea de una calle solitaria, bueno, relativamente poblada, en medio de la noche, con luces de neón que se entrecruzan con edificios de cierta edad. Si, por ejemplo, estamos en una ciudad un poquitín más grande, a lo mejor podemos pensar en edificios ultramodernos. En definitiva, una especie como de cuadro, ¿no?, pictórico, que para muchos puede ser como la introducción de lo que significa la cultura japonesa, ¿no?, o lo que en sus cabezas representa la cultura japonesa. Si nos queremos ir, por ejemplo, a
una etapa más anterior, o si queremos pensar en una representación histórica del imaginario japonés, es posible que nos vayamos a representaciones del pasado feudal o empecemos a evocar estas imágenes de geishas, samuráis, shoguns, katanas, etcétera, 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 que por supuesto muchas veces nos han venido dadas, ¿no? También es posible que tengamos referencias mucho más concretas y que hagan referencia a realidades políticas que siguen existiendo a día de hoy, ¿no? Como por ejemplo el legado de la época del imperialismo japonés, que sigue teniendo un efecto claro en las relaciones políticas contemporáneas, no solamente de Asia Oriental, sino del mundo entero, ¿no? Y en todo ello, lo que podemos decir es que aunque podemos irnos a representaciones muy específicas de imaginario simbólico o a representaciones más o menos abstractas, la teoría, digamos, con la que trabajo es que es muy posible que esas representaciones se hallen en algún punto indeterminado de estos dos extremos que parecen muy separados entre sí, pero que eventualmente se acaban tocando inevitablemente. Es la idea, por un lado, de Japón como este conjunto un poco incoherente, un poco irracional, de imágenes de plastidecor, de colores vivos, de rostros que evocan mucha inocencia. Al mismo tiempo, una inocencia que puede pervertirse fácilmente, eso también es importante considerarlo aquí, y que en general pues, podemos resumirlo en esta palabra muy socorrida, ¿no? Precisamente japonesa, que es el kawaii, ¿no? Lo mono, lo cute. Lo accesible e incluso lo ñoño, ¿no? Pero luego podemos tener quizá imágenes más hieráticas, más estáticas, que evocan quizá un pasado histórico, pero que, a pesar de todo, nos llegan a través de distintas interpretaciones modernas, ¿no? Como el cine en este caso. Y es muchas veces una regresión a estos arquetipos de muchas veces masculinidad o feminidad o de conceptos que podríamos considerar que están más desfasados, de honor o de lealtad, que puede ser que ya no representan la realidad contemporánea japonesa, pero que de alguna manera sentimos que la influye, ¿no? Y todo esto muchas veces es algo que no hemos podido negociar. Son imágenes que nos han llegado inevitablemente en edades en las que no tenemos realmente control sobre lo que recibimos, y las hemos acabado absorbiendo de forma totalmente acrítica, quiero decir, ¿no? Todo esto es un poco también una manera de decir que hay un abanico de imágenes o hay un banco de imágenes que sirven en nuestra cultura para evocar un mundo ajeno al nuestro, que aún así lo vemos como fácilmente definido o fácilmente estereotipado en una serie de elementos comunes, ¿no? Y no hace falta irse muy lejos, solo tenemos que estar en una noche que queramos salir en Barcelona y a lo mejor nos apetece ir a comer a un restaurante japonés, ¿no? Y puede que queramos ir a este sitio, que si no me equivoco estaba en calle Trafalgar, puede que haya cerrado ya, porque ha pasado un tiempo desde que tomé esta foto, pero es un restaurante que intenta evocar con una serie de referencias dudosas lo que sería salir en un bar japonés típico, ¿no? O incluso nos sirve para crear estas recreaciones de programas de televisión populares que a lo mejor los hemos visto de pequeños, ¿no? Y que ahora, estoy hablando en este caso de humor amarillo, ¿no? Por desgracia, en fin, el nombre de ese programa es como es, pero ahora mismo sigue habiendo muchísimos parques de atracciones en España que recogen directamente esta idea y de hecho se hacen llamar así, se hacen llamar humor amarillo. Pero no solamente estamos hablando de imágenes específicas, de imágenes estereotipadas. Cuando uno referencia desde esta cultura, desde la nuestra, el sentido de la estética de la cultura japonesa, muchas veces lo hace refiriéndose a una serie de elementos que de una forma u otra le permiten expresar o le permiten articular identidades o expresiones que siente que no son fácilmente transmisibles por los circuitos que navega habitualmente. Es decir, le permite experimentar con una serie de estéticas y con una serie de valores, no solamente de belleza, sino también de
sino también de perspectiva ante lo que se considera aceptable o no aceptable, que el manga, el anime o, digamos, la cultura japonesa han sido muchas veces receptoras de esos vehículos, y se trata de algo que no necesariamente viene dado por la cultura en sí, es algo que hemos producido nosotros a través de estas imágenes que nos han llegado. Tengo, por ejemplo, el caso aquí de la moda, ¿no? La moda como un vehículo ideal por el que se expresan muchas de estas cuestiones, pero también esta nostalgia retroactiva por un pasado quizá más estático, más sencillo, más infantil quizá, ¿no? Que ahora se puede ver, por ejemplo, en música, se puede ver en arte pictórico, se puede ver en todas partes. Y creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque, aunque estamos hablando todo el rato de estética y estamos hablando de cuestiones de valor estético, hay una dimensión política en todo esto que nunca debemos obviar ni ignorar, porque siempre está presente y como mínimo desde los años 2000 ha sido política activa y explícita por parte de diversos agentes gubernamentales a la hora de promocionar Japón. Tenemos el caso, ¿no?, muy socorrido ya de el uso del gobierno japonés a la hora de promocionar el evento de los Juegos Olímpicos de Tokio con todo tipo de imaginería sacada de videojuegos, ¿no? Como cuando Shinzo Abe, ¿no?, anunció el evento con una gorra de Mario y con una tubería de aquella franquicia, o en el mismo evento el uso de bandas sonoras, ¿no? Esto es algo que se puede observar a nivel macro, ¿no?, a nivel de relaciones internacionales, pero incluso lo podemos observar a un nivel micro, a un nivel de obras pequeñas que a lo mejor tienen poca circulación fuera de sus ámbitos especializados de consumo, pero que aún así acarrean consigo un mensaje político muchas veces de propaganda o de, como mínimo, incitación al turismo, ¿no? Es el caso de novelas visuales como Go Go Nippon, ¿no?, que lo que pretendían ya en su momento era vender a jugadores aficionados a este género en particular la idea de ven a Japón, ¿no?, porque es el lugar donde se halla lo cool, lo guay, ¿no?, lo cool Japan, como ya manejamos y conocemos un poco esta técnica, ¿no?, de lo que en términos académicos se llamaría soft power. Pero todo esto, toda esta dimensión política y toda esta dimensión estética son posibles de estudiar a partir de la cultura popular japonesa y a partir de las imágenes que recibimos de la cultura popular japonesa, porque todo ese conjunto tan abigarrado y tan aparentemente incoherente de elementos y de símbolos han adquirido una transculturalidad, y aquí esta es una de las tres palabras clave que utilizo aquí, con bibliografía añadida, ¿no?, por si os interesa consultarla, que lo que pretenden es estudiar cómo determinados elementos de la cultura popular japonesa, de aquí a una parte, han llegado a adquirir este carácter tan internacionalizado, uno podría decir tan universal, que llega un momento que, aunque se siguen asociando con un contexto local, muchas veces han adquirido una denominación global, es decir, se han desbordado. Y aquí, a tenor de lo que ya comentaba Blay en su introducción, estamos incidiendo en el máster la idea de que no se trata solamente de estudiar la cultura japonesa desde fuera y verla cómo funciona, como si fuera, yo qué sé, un sujeto de laboratorio que miramos con una lupa. Se trata de observar cómo funciona a nuestro alrededor y cómo la absorbemos, la recibimos, muchas veces de forma totalmente inesperada, y en última instancia la expresamos. Y no solamente nos quedamos ahí, muchas veces la exportamos, la llevamos de vuelta a su lugar de origen y con los nuevos significados que le hemos provisto adquieren nuevas formas. Esto es una realidad que, según donde nos queramos posicionar, podríamos llevarla hasta los inicios del siglo XX, sino antes, ¿no? Es esta idea de que siempre ha habido intercambio cultural, siempre ha habido trasvase de símbolos, siempre ha habido trasvase de ideas, y esto se ha quedado reflejado en los productos culturales, que actúan en este caso de testimonios de esos procesos. Si nos vamos, por ejemplo, a el contexto específico de Japón, ¿no? Hemos tenido el caso de la influencia de Disney o de diversas figuras populares americanas en la cultura japonesa. Tenemos, quizá de una manera más
escondida la influencia de la animación, y no solamente a nivel artístico de inspiración, sino también de mano de obra, ¿no? Mano de obra dedicada a animar obras de origen americano o europeo, ¿no? En nuestro caso, David El Nomo, que se encargó al mismo estudio que trabajó con Heidi. Y luego tenemos en nuestro propio ámbito todas estas referencias a la cultura japonesa que las aceptamos a veces de forma explícita, ¿no? Como cuando hacemos adaptaciones de obras conocidas, o de forma casi subrepticia, ¿no? Como cuando hacemos esta referencia al juego Final Fantasy VII en Hora de Aventuras, ¿no? Este tipo de tejemaneje, este tipo de trasvase intercultural es posible porque estamos ahora mismo viviendo en un ámbito de intercambio y de promoción mercadotécnica que venimos a denominar en términos académicos media mix, ¿no? En términos así como muy llanos, podríamos decir que media mix es parecido al concepto de franquicia, ¿no? La idea de expandir tu contenido, el contenido de tu obra, de tu texto, por múltiples ramas, pero en realidad, por múltiples formatos, pero en realidad hace referencia también a este intento de insertar diversas obras, diversos textos en un contexto de imaginación global que no esté fácilmente reducido a unas fronteras, ¿no? Todo, por supuesto, con la idea de la expansión mercantil, pero también como esta idea de introducir dentro de nuestra vida cotidiana estos elementos y símbolos para que al final no sea imposible disociarnos de ellos. Tomemos el caso, y esto es muy rápido, de Evangelion, ¿no? Una serie pues, que es popular, que tiene sus adaptaciones y tiene su versión en manga, sus libros promocionales, sus figuras o su merchandising asociado, ¿no? Pero si nos queremos ir todavía más adentro de cómo funciona este media mix, podemos empezar a encontrar más y más ejemplos de cómo empieza a ocupar más y más espacios de nuestra vida cotidiana. Tenemos gente que se aficiona a la música clásica porque encuentra un disco de Evangelion que es la música clásica de Evangelion. Tenemos gente que después de ir a trabajar, se van a tomar un sake, ¿no? Los típicos salaryman se van a tomar un sake en el bar con temática de Evangelion. Tenemos a las familias que a lo mejor se van a comprar sus cosas en el centro comercial y que tienen que pasar todos los días por la estatua conmemorativa de Evangelion que está en su centro comercial en particular. O tenemos la gente que se tiene que subir al tren bala y se sube en el tren tematizado en torno a Evangelion. Es decir, es este intento de hacer que una obra o un texto adquiera tal nivel de intertextualidad, es decir, tal nivel de penetración cultural, que en un momento determinado ya nos resulta imposible imaginarnos esa cultura sin el texto. Y esto, por supuesto, esto nos puede decir dos cosas. Por un lado, que la persona que está detrás del marketing de esto tiene que estar muy ocupada, pero además de eso, también nos sirve desde una posición académica a darnos cuenta de una cosa. Y es que toda esta cultura, todo este análisis que podemos hacer de los productos culturales no es solamente para que nos sirvan de muestreo estático, de, bueno, así es como hacen estas cosas en Japón, o así es como estas imágenes se transmiten en Japón. También sirve para asomarnos a las propias incoherencias y a las propias contradicciones que existen dentro de estos procesos culturales, para poder luego reflexionar sobre cómo nosotros los recibimos y los volvemos a enviar. En este proceso de, como diría Mia Consalvo, entender los productos no solo por su contexto local, sino por su contexto global. Y es esta antropología de la imaginación, como la denomina Patrick Albright, la que a mí me interesa especialmente compartir ahora con vosotros a través del espacio de los videojuegos. Así que seguramente estáis pensando, bueno, ¿dónde están los videojuegos, no? Vamos a empezar, ¿no? Y vamos a volver a utilizar el socorrido recurso de la imagen incoherente, ¿no? Cuando uno piensa en juegos de rol japoneses, según el nivel de conocimiento o digamos de afición que pueda tener, a lo mejor puede venirle a la cabeza algo de lo que yo presento aquí, que es una pequeñísima muestra, ¿no? Pero es muy posible que lo primero que le venga a la cabeza sea esta denominación, ¿no? JRPG, la idea de Japanese Role Playing Game. Es esta idea de que los juegos de rol son
un fenómeno dentro de la cultura lúdica que podríamos estudiarla, ¿no? Este tipo de afición que consiste en encarnar a otra persona y muchas veces embarcarte en una aventura que normalmente está determinada por reglas muy estrictas y que se puede jugar tanto en formato libro como en formato teatro. Puede ser una performance, lo que se llama live action roleplay, o puede ser, que es el caso que nos ocupa, un programa de ordenador que intenta representar en clave de algoritmo o en clave de rutina, en clave de código más bien, todas estas distintas facetas que normalmente se harían con libro o con performance, ¿no? Es algo que en Japón se hizo factible como opción de entretenimiento desde los años 70, porque desde muy pronto la industria electrónica japonesa experimentó un boom considerable que le permitió desarrollar un mercado local de consumo de ocio electrónico que, bueno, originalmente tenía una faceta principalmente laboral. La idea era vender estos productos, estas primitivas computadoras, ¿no? Los primeros ordenadores, como herramientas de trabajo, pero muy poco tiempo después se convirtieron también en lugares donde poder construir tus pequeños juegos, ¿no? Y no solamente eso, a través de la exploración de las posibilidades comerciales que tenía esto, se empezaron a surgir un montón de nombres que hoy en día asociamos íntimamente no solamente con el videojuego japonés, sino con el videojuego en general, ¿no? Muchas de estas empresas son vanguardia, por no decir punta de lanza de lo que mucha gente piensa cuando piensa el videojuego, ¿no? ¿Cuánta gente piensa, por ejemplo, en Mario o en The Legend of Zelda o en Animal Crossing? Pues eso viene de una de las compañías que estoy mostrando aquí. Si pensamos en algo quizá más abstracto todavía, como consolas, pues nos vamos todavía a más casos. Es la existencia de esta industria cultural que está firmemente asociada con la electrónica de consumo, pero que tiene su propia denominación y su propia idiosincrasia, la que permite que exista desde los años 70 una potente cultura de, no quiero decir investigación, pero sí de inquietud artística, ¿no? De querer explorar distintas facetas de la cultura popular japonesa en clave videojuego, ¿no? Y cuando decimos en clave videojuego, normalmente no nos referimos solamente a esto, ¿no? Vamos a recrear un juego de mesa al ordenador y a ver cómo lo hace el ordenador. También consiste en ver cómo el ordenador es capaz de crear experiencias o de crear sensaciones, no solamente de tipo estético, ¿no? O sea, la estética de los procesos, que dirían filósofos del juego, ¿no? La estética del jugar, sino también la posibilidad de crear entornos narrativos, entornos culturales y sociales que son muchas veces complementarios a la cultura popular. Y como ejemplos clave de esto, me quiero ir a unas pinceladas muy básicas de lo que podríamos encontrar en esta época, ¿no? Finales de los 70, principios de los 80. Tenemos desde las más evidentes, como podría ser adaptación de deportes varios, ¿no? En formato ordenador, en formato, en este caso, cabina arcade. Tenemos exploración de ciencia ficción, exploración de mundos posibles que pueden suceder, que es un género en sí mismo especulativo que en clave de videojuego al principio adquiere formas bastante sencillas, ¿no? De lo que nosotros conocemos como matamarcianos, ¿no? O la exploración también de mundos fantásticos, la exploración de mundos de un pasado que se entiende que nunca existió, pero que representa un estado anterior al nuestro, ¿no? Y aquí pues estoy todo el rato concatenando estas imágenes de el videojuego con las de otros aspectos de la cultura popular de Japón. Aquí tenéis, por ejemplo, Horus, el príncipe del sol, que es la primera película dirigida, al menos con que se acredite, de Hayao Miyazaki, y que tiene muchos de estos elementos que luego el estudio detrás de Legend of Zelda, que es la figura de la derecha, admitiría que utilizó de inspiración, ¿no? O sea que hay una relación muy intrínseca entre distintos aspectos de la cultura popular que empujan a esta situación de no ya media mix, sino de ecosistema mediático, ¿no? Y esto es lo que permite, en muy poco tiempo, toda una cultura de juegos independientes, algunos con una clara visión comercial, ¿no? De vamos a intentar venderlos lo mejor posible a un público cada vez más amplio, pero también juegos
dirigidos a un público especializado de por sí, que lo que quiere es ver representadas ciertas ideas o ciertos géneros que a lo mejor no son tan fáciles de encontrar en el ámbito normativizado, ¿no?, de la cultura de entonces. El caso concreto que yo trato aquí, ¿no?, el de los juegos de rol, se hace eco muy pronto con 3 vías fundamentales en los años 80. Tenéis el caso de la exploración de la fantasía, ¿no?, que sigue siendo recurrente a día de hoy, que además nosotros la podemos ver también muy representada por las evidentes influencias que tiene toda esta corriente de Dragones y mazmorras, ¿no?, que es como el juego matriz del que salen muchas de estas ideas. Pero, como ya he dicho, esto no se queda solamente en nos inspiramos en crear un juego y ya está. También esto luego tiene un efecto claro de rebote con el resto de la cultura popular, como tiene, por ejemplo, el caso de Record of Lodoss War, ¿no?, que fue una historia, una aventura clásica, prototípica de fantasía, contada en las páginas de una revista de aficionados al videojuego. Y la popularidad que tuvo esa historia le permitió convertirse posteriormente en un anime de gran éxito. Es decir, que aquí había una relación intrínseca, ¿no? Y luego también tenemos la exploración de la fantasía hacia el futuro, la ciencia ficción, ¿no?, la idea de mundos por descubrir o estados que encontrar en un futuro lejano de cómo llegará a ser el ser humano. De nuevo, aquí hay una clara inspiración de juegos de rol de la época, pero también, de nuevo, aquí influyen un montón de corrientes simultáneas. Tenemos, por ejemplo, la corriente del cyberpunk, ¿no?, que en Japón tiene un fuerte efecto de llamada en los años 80 y que acaba permeando muchísima de la cultura popular que surgirá en los años posteriores. Si nos queremos ir, por ejemplo, a un caso un poquitín más local, que no hace referencia tampoco a tradiciones externas, tanto como sí podrían haberlo hecho la fantasía o la ciencia ficción, puedo poneros este ejemplo, que es el de lo que nosotros ahora llamaríamos fantasía urbana o terror urbano, quizá. Este género que en Japón en los años 80 tuvo mucha popularidad y que a día de hoy todavía goza de cierto seguimiento, que si nos queremos ir a ejemplos muy concretos, a lo mejor podríamos pensar en películas de anime clásicas como Wicked City o Demon City Shinjuku, que exploran esta idea del mundo contemporáneo siendo atacado o siendo invadido por fuerzas sobrenaturales, ¿no?, y la reacción de la población y de determinados individuos ante esa invasión. Este interés de explorar lo sobrenatural y ver cómo se mezcla con lo cotidiano, tiene un representante muy claro en la saga de videojuegos Megami Tensei, ¿no?, ahora conocida como Shin Megami Tensei, que empieza en esta época y que de hecho es una adaptación de una novela popular del momento. Aquí nos llega como Digital Devil Story, ¿no? Pero no solamente estamos hablando de literatura, bueno, estamos hablando fundamentalmente aquí de literatura de género, porque es una literatura dirigida a un público mayoritariamente juvenil. También estamos hablando aquí de puntos de partida para muchos artistas y para muchas claves estéticas que luego van a influir el resto de la cultura de Japón. Tenemos el caso que el mismo Yoshitaka Amano, como ya conoceréis quizá por su relación con otros aspectos de la cultura japonesa, la relación que este autor tiene con la franquicia Final Fantasy, ¿no? Su exploración de mundos fantásticos que aún así tienen mucho de ciencia ficción, de sobrenatural, de lo que ahora llamaríamos steampunk, ¿no?, pero que en su momento no tenía tampoco una acepción determinada, reflejan un interés por utilizar los videojuegos como vehículo para explorar estas ideas y permitir que los jugadores las puedan explorar siguiendo las claves estéticas del videojuego, las claves de la exploración, las claves de negociar con estos imaginarios en tiempo real. Y toda esta diversidad alcanza un fuerte momento de eclosión y de diversificación en los años 90 con la salida de este pequeño nicho de sus referencias de género, ¿no? Si en los años 80 teníamos fundamentalmente ciencia ficción, fantasía o fantasía de terror urbana, vamos a llamarla, como los principales referentes de los que sacaban muchos desarrolladores sus ideas para estos juegos, en los años 90 tenemos la voluntad de convertir el JRPG en
vehículo de distintos tipos de historias, ¿no? El caso quizá más conocido dentro de digamos, la cultura popular es la exploración de lo que se llamó originalmente como juegos para chicas, ¿no? Otome game, que en realidad lo que hace referencia es a juegos donde el énfasis no está tanto en la exploración o en el heroísmo, ¿no? Que son quizá como elementos casi consustanciales a estas historias, como la exploración de relaciones personales, y muchas veces eso se entiende como clave femenina, ¿no? Y luego tenemos digamos, introducción de otra literatura, también de género, podríamos decirla, ¿no? Que se interesa quizá por aspectos más contemporáneos de reflexión política. Es, por ejemplo, la introducción del género mecha, ¿no? El género mecha, de robots luchadores, o literatura posapocalíptica, como la de Metal Max, que en estos casos está también recogiendo mucha de la inquietud del momento. Estamos hablando aquí el comienzo de la década de los 90, por el futuro que está por venir, ¿no? Y aquí, por supuesto, introducimos muchas cuestiones de índole geopolítica. Pero todo esto es quizá como las grandes pinceladas. Si nos queremos ir a ejemplos mucho más pequeños y mucho más, quiero decir, inconsecuentes a nivel narrativo, ¿no? Aquí ya no hay historias de héroes derrotando al mal y salvando el mundo. Tenemos juegos como Harvest Moon, que lo que pretenden es simplemente que te conviertas en un granjero de una localidad y que seas, pues, bueno, que seas el mejor granjero posible, ¿no? O historias ya muy reconocidas como la de Pokémon, que no van realmente de salvar el mundo, van de convertirte, pues, en entrenador de Pokémon, ¿no? Eso ya no hace falta que lo explique. En general, los juegos de esta época, y ya con esto estamos empezando a terminar la década, evidencian una mayor madurez artística, no solamente en el hecho de que las historias ahora son más variadas y hacen acopio de una mayor diversidad de influencias, sino que además exploran temas que a priori uno podría no asociar necesariamente con esta literatura de género. Por supuesto, esto es una estereotipación de esas categorías literarias, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, a casos como el de Terranigma, ¿no? Que va de un chico que recibe el encargo de reiniciar el mundo después de que haya pasado por el ciclo de la oscuridad. Y su objetivo es no solamente traer de vuelta a la humanidad, que ha permanecido dormida durante 1000 años, sino además ayudarle a progresar hasta alcanzar el estado actual de civilización. Es decir, que se convierte un poco en una figura mesiánica que les enseña a volar, les enseña a escribir, les enseña a desarrollar leyes. También se convierte en el representante de la cultura, del mundo animal, del mundo de las plantas. Hay temas de medio ambiente aquí también sobre la cooperación entre estos distintos reinos, y todo está enmarcado en una narrativa de reencarnación y de ciclos que nos recuerda mucho a reflexiones filosóficas de índole budista. Pero si nos vamos quizá a otros ejemplos más conocidos, tenemos el caso de Chrono Trigger y su exploración de lo que significa ser testigo del fin del mundo. No solamente del mundo material, sino del mundo existencial, ¿no? Hay una base principal en ese juego que es el fin del tiempo, el lugar en el que ya deja de existir la realidad. Y en esta imagen que recuerda mucho a Kenji Miyazawa, ¿no? A los cuentos estos infantiles de Kenji Miyazawa que son tan evocadores, o si nos queremos ir a autores de aquí, a Michael Ende, tiene esta dimensión de lo inocente mezclado con lo meditador, ¿cómo decirlo?, lo melancólico o lo solemne, que es algo que, como ya digo, permite que esta generación de juegos de rol se muestre como mucho más madura. Y, por supuesto, no podemos olvidar que también hay mucho comentario político aquí introducido. Muchas veces no es el punto principal de la obra, pero otras veces está bastante presente, hasta el punto de que la experiencia de estos juegos viene determinada por su mensaje político, como el caso del mensaje claramente pro-ecologista de Final Fantasy VII, o los comentarios más o menos callados que hay en juegos como Parasite Eve a la xenofobia de la cultura estadounidense, ¿no? Pero
si quiero quedarme con algo concreto antes de ya saltar a la última década y con eso acabar, es que en esta época tenemos una eclosión de la madurez de este género que incluso dentro de sus propios lugares comunes, ¿no? Incluso dentro de la fantasía, incluso dentro de la ciencia ficción, incluso dentro del terror urbano, tenemos una voluntad por explorar ideas y explorar conceptos que en última instancia llevan a que para cuando para cuando estamos en el nuevo milenio, podemos llegar a un momento en el que, por un lado, tenemos obras de altos vuelos, ¿no? Lo que uno podría considerar un blockbuster, ¿no? En términos de videojuego. Productos de muchísimo coste detrás, ¿no? Que han llevado años de creación y que incluso dentro de su complejidad temática o su presentación, ¿no? De lo elaborado de su presentación, siguen teniendo este carácter aún ochentero, podríamos decir, de historias de salvar el mundo, ¿no? De querer ser los héroes de la historia. Y esto puede ser en clave ciencia ficción, en clave fantasía o en clave lo que sea que es Kingdom Hearts, ¿no? Pero también tenemos toda esta corriente de explorar ámbitos que a priori no podrían entrar en el imaginario de lo que es un juego de rol, pero que ahora precisamente son más receptivos que nunca. Y es esta voluntad de explorar no solamente las estéticas del momento, ¿no? The Wall Ends With You, que representa mucho de no solamente de la cultura, de la moda de Shibuya en Japón en los años 2000, sino también todas las tensiones sociales que había dentro de ella. Por supuesto, debajo de una historia de heroísmo, porque el heroísmo tiene que estar ahí, ¿no? O, por ejemplo, en los juegos de Persona, con mayor o menor acierto, historias sobre aislamiento social o desconexiones entre personas dentro de la sociedad posmoderna. Por supuesto, también seguimos teniendo obras nicho, ¿no? Obras que muchas veces están enfocadas a un público muy especializado y que se siguen transmitiendo a través de esta estética de lo moe, ¿no? de lo kawaii, que muchas veces, como ya habíamos sugerido antes, hacen referencia a circuitos subculturales de los que muchas veces ni siquiera podemos ser testigos porque no somos partícipes de ello, ¿no? Pero otras veces tenemos obras que están dispuestas a explorar aspectos de la existencia o de la condición humana, como lo pueden ser los sueños en este caso, que realmente tienen un carácter universal. Y aún así, pese a todo, siguen haciendo referencia a un contexto muy localizado. El ejemplo perfecto que me viene aquí es el de la imagen de la derecha, ¿no? La secuela, digamos, no oficial al juego de la izquierda, que se llama Yumenic, ¿no? Diario de sueños. Esta segunda entrega, la particularidad que tuvo es que, tú como jugador puedes explorar el mundo de los sueños y puedes, digamos, ver cómo funciona, no hay realmente un objetivo heroico de salvar el mundo, solamente tienes que explorar esos mundos y ver cómo son. Esta segunda parte tiene el añadido específico de que las personas que colaboran, que participan en el juego, tienen la opción al final de introducir su propio sueño dentro de él. Y eso le permite al juego crecer constantemente, se convierte en este proceso colectivo, en esta obra comunitaria que al final tiene un contexto muy localizado, porque esto es una cosa específica de los foros japoneses, pero que el resto de la humanidad puede explorar también. Y ya por terminar, nos podemos quedar en los años 2010, ¿no? En la última década, y decir que estas tendencias siguen estando ahí, ¿no? Seguimos teniendo exploraciones filosóficas en obras de alto presupuesto, seguimos teniendo exploraciones de temática política, como en Valkyria Chronicles, que está aquí abajo, o seguimos teniendo esta exploración de lo fantástico y lo nostálgico o lo melancólico en obras quizá de un corte más nicho. Pero esto no es algo específico del contexto japonés, es algo que se ha desbordado, es algo que ha llegado al resto del mundo y es algo que ha permitido a distintos artistas, a distintos desarrolladores, utilizar como lienzo para sus propias historias, para sus propias experiencias. Estos 3 juegos que comparto aquí ahora no son de origen japonés, pero si a un aficionado al JRPG le preguntaras estos juegos qué son, seguramente te diga que son JRPGs. ¿Significa eso que son de origen japonés?
Bueno, no técnicamente, pero lo que sí que demuestran es que esta aparentemente contradictoria realidad de que lo local se mezcla con lo global y eso nos permite estudiarnos a nosotros mismos a través de lo que sabemos de aquella cultura, adquiere una materialidad específica. Y con eso un poco es como quiero terminar, ¿no? Para decir que incluso aunque el estudio de la cultura popular japonesa puede parecer como este trabajo un poco abigarrado de venga, voy a recoger aquí distintas imágenes y distintas obras y voy a empaquetarlas todas en un solo conjunto y voy a decir que esto representa esta inquietud o esto representa esta ideología o esto representa esta estética. Todo eso no es fácilmente empaquetable, sino que cuando lo estudiamos desde una perspectiva académica nos debe hacer conscientes de su constante desbordamiento, de cómo lo que se hace en un contexto a priori local siempre tiene efectos, siempre tiene ondas que afectan a todo el resto de la cultura global. Y con eso es como yo quiero terminar, decir que esta transculturalidad que he señalado al principio es la que en última instancia venimos a insistir desde el máster, la que yo vengo a insistir desde el máster y con la que quiero terminar un poco esta presentación. Así que con eso dicho, nada, muchísimas gracias y nada, si tenéis cualquier pregunta, adelante. Muchísimas gracias, Tomás. Te aplaudimos virtual y físicamente. Y doy la palabra a Rafa Bueno, que veo que ya se ha conectado también, por si hay preguntas en el chat. Yo tengo bastantes cosas, pero damos, por supuesto, la prioridad a todas las personas que nos estáis viendo y que estáis siguiendo con nosotros la conferencia, Tomás. Rafa, cuando quieras. Bueno, pues si quieres, Blay, puedes empezar dando las gracias a Tomás por esta visión tan sintética, porque en tan poco tiempo explicar un fenómeno tan complejo pues es difícil y complicado, así que muchísimas gracias. Todavía no han llegado las preguntas al chat, siempre es lo mismo, al final llegan cuando ya tenemos casi que cerrar, pero si quieres ir empezando tú, Blay, que seguro tienes unas cuantas, si no yo mismo también, adelante. Fantástico. Sí, muchas gracias. Así rompemos el hielo y también vamos dando líneas donde se pueden ir incardinando nuevas preguntas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Tomás. Me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Conozco tu investigación, por supuesto, pero nunca tenemos tiempo para poder escucharnos así mutuamente, así que ha sido un placer. De hecho, en este ciclo que planteamos de Estudios Globales de Asia Oriental, en esta segunda edición del ciclo, en la que nos centramos en profesores y profesoras de nuestro máster, en el primer ciclo nos centramos sobre todo en investigadores que nos han influido y que nos visitan regularmente en nuestra universidad, pues en esta segunda etapa de este ciclo nos centramos sobre todo en docentes del máster y aquí tu investigación casa perfectamente, lo estaba viendo también con el trabajo que nos presentará Esther Torres sobre la literatura coreana, su traducción, su presencia en España, el trabajo que nos presentará Roberto Figuiulo sobre la ciencia ficción y los artistas chinos, porque finalmente de lo que estamos hablando es de la construcción de imaginarios compartidos, de nuevos imaginarios con resortes distintos que van incorporándose y que, por tanto, ya no pertenecen a nadie. Y creo que ese es el juego más interesante. Todo se relaciona siempre, ¿no? Pero pensando en imaginarios propios, pensaba, por ejemplo, en la obra de Pilvi Takala. Pilvi Takala es una artista visual finlandesa y tiene una pieza, de hecho, no tiene nada que ver con Japón, pero ya veréis cómo funciona perfectamente también para ver este proceso. Tiene una pieza muy buena de performance en la que ella trabaja sobre todo con el método de la candid camera, de la cámara oculta, y sorprender a la gente. Bien, pues Pilvi Takala se va a la puerta de uno de los parques de Disney y allí se disfraza de Snow White, de Blancanieves, con la iconografía de Disney. Y entonces la gente está en la cola, y la gente, claro, todavía no está dentro del parque, pero la gente en la cola se empieza a hacer fotografías con ella, le pide autógrafos y eso despierta la inquietud de los vigilantes de seguridad del parque. Y entonces se le acercan a ella y dicen, oiga, es que usted no puede vestirse de Blancanieves. No puede, pero ¿por qué no puedo? Si, de hecho, todo se basa en eso, ¿no? En que pueda vestirme de esto, en The Dreams Come True, que es el eslogan, ¿no? No, pero a ver, es que esto pasa dentro del parque y además tiene que ser, es la ropa que nosotros vendemos. No, pero si es la misma ropa, sí, ya lo sabemos que es la misma ropa, pero finalmente lo que está haciendo Pilvi Takala es, no la dejan entrar, por supuesto, salen los de seguridad finalmente, y es visibilizar a quién pertenece el imaginario.
Porque finalmente somos incapaces de imaginar la figura de Blancanieves si no es con la iconografía que ya se ha impuesto Disney, que es una empresa privada, con unos intereses. Pero ¿a quién pertenece ese imaginario? Porque también nosotros lo podemos reelaborar, forma parte de nuestro propio paisaje de infancia. No podemos pensar ese personaje si no es con ese lenguaje. Es decir, cómo afectamos y somos afectados por una construcción, en este caso global, por una circulación global, que también responde a otros intereses. Y eso me hacía, bueno, intereses múltiples, ¿no? ¿Quién controla esto? Y esto me hacía pensar, por ejemplo, en el caso de China. Yo no soy especialista en el tema, pero creo que hubo un videojuego, Genshin Impact, que es un videojuego chino, o de unos desarrolladores chinos, ¿no? De Miho Yo, que de hecho tomaron la estética y un nombre japonés precisamente para abrirse camino en eso, ¿no? Me gustaría, Tomás, si pudiese reflexionar un poco sobre esto y qué papel juega aquí también la irrupción de los videojuegos online coreanos. Es decir, cómo se va redefiniendo todo lo que hasta ahora era el patrimonio de los videojuegos, que era la japonesidad por encima de todo, como una patente de corsa de cómo tienen que ser los videojuegos. ¿Qué papel juega aquí el imaginario que compartimos? ¿Qué queremos identificar como un videojuego japonés? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo no? Y cómo eso sigue siendo un elemento al que juegan otras empresas, por ejemplo, esta empresa de desarrolladores china, o ahora los videojuegos online coreanos, que creo que, bueno, son los que se llevan la partida frente a los propios japoneses. No sé, Tomás, si nos puedes comentar algo de esto, tengo más ideas, pero adelante. Sí, no, de hecho, bueno, esto es quizá un aspecto que, claro, no daría tiempo tampoco de tratar exclusivamente aquí porque es como su propia conferencia, ¿no? Pero esta dimensión de influencia que tiene el imaginario cultural japonés dentro del ámbito de Asia Oriental en concreto, ¿no? Porque al final es de lo que estamos hablando, de juegos de rol coreanos o de juegos también de rol chinos que tienen su propia tradición, separada quizá de la japonesa, pero que en última instancia se ven tan influidos por las corrientes estéticas de ella, de esa nación, que al final cuesta mucho distinguirlas para un público que no sea especializado, un público que no sea de ahí. Y esto es algo que precisamente Koichi Iwabuchi señalaba como una de las principales tensiones o fuentes de tensiones a las que se tendría que enfrentar la cultura popular de Asia Oriental en el futuro, ¿no? Que es estereotípicamente chino, que es estereotípicamente coreano o japonés. ¿Importa eso a la hora de promocionarlo al extranjero? Es evidente que a la hora de hacer determinados juegos, muchísimas empresas chinas o coreanas tienen cero reparos en decir, vamos a agarrar estas estéticas que vienen de Japón y las vamos a presentar al público de jugadores extranjero o universal, ¿no? Porque aquí se trabaja muchas veces con la idea de que todo pasa por lo digital y lo digital como que no tiene fronteras, y a partir de ahí pues no hay una verdadera denominación de origen. El aroma cultural, ¿no?, que podría tener un juego hecho en Corea se pierde en favor de esta idea de no, es un juego hecho en Oriente, es un juego hecho en Asia Oriental. Y aquí muchas veces se acaban reforzando muchos elementos de estereotipación. Es por eso que digo que es una fuente de contradicción, porque es un vehículo por el que muchos de estos desarrolladores y muchas de estas empresas son capaces de sacar sus productos y a un nivel más artístico, vamos a decirlo, ¿no? Porque no todo va de sacar beneficios, también va de expresarse artísticamente. Hay mucha gente que se aupa a esta tendencia, pero por el camino tiene que asumir ciertos compromisos o, digamos, hacer ciertos pactos. Y uno de ellos es la idea de que ya no hay una verdadera identidad local, ¿no? El ejemplo que me viene a la cabeza que quizá represente más esto y que no necesariamente tiene que ver con videojuegos es quizá el cine, ¿no? O sea, el cine por factores históricos que no afectan al videojuego, también porque el cine tiene más historia que el videojuego, ha podido desarrollar una identidad muchas veces de corte nacional, y eso ha permitido que muchas industrias se agrupen a ella como base de su propaganda, muchas veces de soft power, ¿no? de patrocinar sus propios países, pero eso significa que en los videojuegos es mucho más difícil hacerlo porque se asume a priori que los productos de cierta estética o de cierto estilo tienen que ser de corte japonés. Y por lo tanto siempre hay como una voz cantante, y en este caso es como lo que pasa con Disney, ¿no? O sea, ya puede haber una adaptación de Blancanieves hecha en Francia, por ejemplo, ¿no? Que tiene varios cómics basados en cuentos infantiles de Andersen, ya pueden ser su propia cosa, que es inevitable que estén a la sombra del gigante. Y es esta sombra, creo yo, la que
la que más sienten los desarrolladores de Corea y de China. Que a ver, que luego es evidente que les reporta beneficios, así que ahí subyace la contradicción. Claro, bueno, veo que hay una pregunta, pero permitidme un momento, por favor, Ana, gracias por la pregunta, pero para seguir un poco con esto, esta idea misma, ¿no? De la polémica de todo anime es japonés, ¿qué significa? Es un lenguaje que de hecho ya está más allá, pero tiene que seguir inspirándose también en unos trazos determinados, en unas características determinadas. Así que asistimos por un lado a una privatización del imaginario y por otro lado a una descolonización del imaginario, en el que algunos elementos que parece ser pues, que son estereotípicos, o mejor dicho, arquetípicos, sirven siempre para apuntar a unos lugares comunes que deben aparecer, unas formas que deben aparecer y que caracterizan aquel producto para que sea reconocible, pero cada vez en una tensión más amplia, ¿no? En un margen de tensión, un gradiente de tensión más amplio, en lo que significa precisamente la subversión de esos propios elementos, ¿no? Así que, claro, nos explica hasta qué punto el imaginario es algo fluido, continuamente vivo, y sobre todo que responde a la adaptación de paisajes personales, ¿no? Al final. Bueno, no me quiero alargar con esto. Tomás, sí, creo que hay varias preguntas. Sí, quería decir que antes de Ana, con permiso, vi que salía también una pregunta de Lara que la hizo a las 6:54. Sí, que decía, ¿cómo afecta el sistema del gachapón en el desarrollo de los videojuegos más recientes, ¿no? Bueno, esto es una pregunta de corte económico quizá, ¿no? El gachapón es un fenómeno que hasta hace poco se asociaba específicamente con Japón, ¿no? Como una manera, digamos, de diversificación de producto que incluía este factor suerte propio de los casinos y propio también de las salas de pachinko, que lo que patrocinaba era esta idea de sigue jugando hasta conseguir las figuras que tú quieres y no dejes de gastar dinero en el proceso, ¿no? Es evidente que eso tiene un efecto, porque de hecho, bueno, es algo que no solamente lo vemos en los videojuegos, lo vemos en toda la cultura popular japonesa. Muchísimas obras de animación, de muchísimos cómics, muchísimas series de televisión tienen su versión gachapón, que muchas veces están empujadas por las propias empresas que generan esos contenidos. El caso concreto de los videojuegos tenéis Konami, ¿no? Que está metida en hacer videojuegos y en hacer gachapón de esos videojuegos. Y para lo que sirve realmente es para convertir una faceta de la cultura japonesa que muchas veces tiene unas fuertes complicaciones de corte legal, ¿no? Que es la cultura del juego y cómo se gestiona eso. Eso básicamente se convierte en una vía por la que muchos de estos videojuegos acaban siendo un poco partícipes, no quiero decir involuntarios, porque son las propias empresas las que lo empujan. Entonces, eso es una realidad que no se puede disociar y en muchos aspectos va a afectar a la percepción que muchos consumidores y muchas personas que se dedican a absorber estas obras va a afectar a su percepción de ellas. Y en muchos casos yo diría que afecta a un nivel económico claro, ¿no? Que esto luego tenga un efecto a nivel artístico no, es debatible, pero sí es evidente que una cosa que se ha apreciado en los últimos años es que muchos de estos juegos que utilizan técnicas de ludificación, ¿no? De absorción y de adicción, no solamente están metidas en un miasma legal complicado, sino que además moralmente, pues yo diría que trasvasan varias barreras. Entonces, en ese aspecto, estamos tratando aquí una cuestión que es específica quizá a los videojuegos, pero que podríamos hablar, se refiere a toda la cultura del juego, que es la necesidad de establecer fronteras claras entre lo que se puede comercializar de un modo determinado, lo que es ético y lo que no, ¿no? Porque económicamente evidentemente se puede, pero éticamente yo diría que habría que ponerle varios peros, ¿no? Vale, perdón. Paso a la siguiente pregunta. Si no me equivoco, era la de Ana Alonso, que decía: muchas gracias por la conferencia. ¿Cómo creen que nuevas tendencias como el blockchain podrán transformar este género en Japón? Ya que compañías niponas que desarrollan JRPG como Square Enix cada vez están más empeñadas en usar las criptomonedas, no veo cómo podría implementarse algo así en el género. Bueno, esto ha sido muy oportuno porque no sé si fue ayer mismo la empresa, o esta mañana, Square Enix anunció que vendía todos sus estudios
occidentales, todos sus estudios afincados en Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos, y que se iba a dedicar fundamentalmente a invertir en esta tecnología, ¿no? En blockchain y criptomonedas, para ver si con eso generaban más beneficios. Así que ya lo estamos viendo, ¿no? Está teniendo un claro efecto económico. Artístico, pues no sabría decirte. Como esto sigue siendo una moda y que además parece que está en sus últimos coletazos, no sé si será algo que tenga realmente un efecto a largo plazo. Económicamente ya estamos viendo el efecto que está teniendo, está provocando muchísimas pérdidas, pero bueno, en fin, no quiero aquí actuar de gurú, ¿no? Económico, porque no controlo, pero sí que te diré que hasta ahora en el mundo de los videojuegos el efecto más claro que esto ha tenido ha sido un efecto de huida, ha sido un efecto huida. Habría que ver si algún día eso se invierte, que espero que no. ¿Qué más? No sé. Bueno, voy siguiendo yo. Sí, de hecho, no sé, Rafa, si tienes alguna pregunta por aquí. También nos hablaba Ana, también mencionaba este ejemplo, ¿no? De Genshin Impact, del videojuego chino. No sé si nos quieres comentar algo y enlazándolo un poco también con la irrupción de los videojuegos online coreanos. No sí. sé. Bueno, precisamente Genshin Impact, y hablando también del gachapón, ¿no? Para intentar enlazar las preguntas, un fenómeno muy interesante que rodea ese juego y que no es único a él, pero que ha sido especialmente llamativo en su caso, es el attachment, ¿no? La conexión emocional que existe muchas veces entre las personas jugadoras y estas figuras del juego concreto, que muchas veces la manifiestan a través de sus decisiones comerciales, ¿no? De sus decisiones de consumo. Deciden comprar el gachapón de determinados personajes porque sienten una conexión emocional con ellas, ¿no? Y esa conexión emocional es algo que se explota muy activamente en el ámbito puramente económico, en el más cínico, podríamos decir, pero que también hace referencia a algo que yo creo que, bueno, dejé un poco por encima, que es esta apreciación de estos personajes como vehículos sobre los que expresar no solamente estéticas y valores determinados, sino incluso identidades. Y creo que Genshin Impact en ese aspecto ha sido un caso muy evidente de cómo determinadas claves de diseño y determinadas claves de comportamiento narrativas sirven para que distintas personas digan, tengo una conexión emocional con esta persona y a través de, con esta figura virtual, y a través de la facilidad que da el medio de los videojuegos para establecer relaciones con esa figura de corporalización, pues pueden sentirse representados. Y creo que eso es algo que se merece explorar. Sería interesante ver eso, cómo influye también en el gachapón y en cómo eso a lo mejor puede fomentarlo. A ver, en cuanto a los juegos que se enriquecen... no, perdón, creo que... Había una pregunta de Sara. Sí, Sara nos comenta esto, ¿no? En cuanto a los juegos que se enriquecen con los sueños de los jugadores, ¿tener algún tipo de remuneración por los aportes? Un poco hablando al hilo precisamente de lo que estábamos comentando, ¿no? Sí, creo que, a ver, hay una dimensión aquí que es la de la realidad que vivimos ahora, ¿no? La realidad capitalista, que lo que pretende realmente es muchas veces mercantilizar determinados procesos, ¿no? De determinadas ideas o valores o a factores que quizá no tienen una fácil definición, ni académica ni práctica, pero que en el ámbito mercadotécnico se pueden convertir en una serie como de bullet points, ¿no? El caso concreto, ¿no? De enriquecerse con los sueños de los jugadores. Bueno, la pregunta es como un poco amplia, ¿no? Porque si nos referimos solamente a juegos que exploran aspectos, digamos, de la condición humana, ¿no? Obras de arte, digámoslo así como entre comillas, ¿no? Que no tienen a priori un interés económico, pero bueno, en fin, eso no lo puedo afirmar yo categóricamente. Todo lo que se distribuye por un mercado inevitablemente tiene un interés económico detrás. Lo que sí que es cierto es que el interés económico no necesariamente tiene por qué afectar al interés artístico. Sería interesante ver cómo las dos corrientes pueden muchas veces colaborar entre sí, y es el caso, en mi opinión, del JRPG, de cuando un género
específico que a lo mejor en una época determinada estaba circunscrito a unas narrativas y a unos tipos de historias, por la popularidad que adquiere se le permite expandirse y se le permite abarcar cada vez más ideas, cada vez más conceptos, cada vez más expresiones, ¿no? En otros aspectos, pues quizá tendríamos el gachapón como como una versión quizá más cínica de eso, ¿no? De nuevo, estoy todo el rato encadenando las preguntas, ¿no? Pero es esta idea de que al final la idea es mercantilizar eso y muchas veces eso puede ir contra el deseo de lo que se está expresando. Aquí quizá estamos hablando de filosofía del arte, no sé si sería apropiado desarrollarla mucho ahora mismo, pero bueno, yo lo invito. No, pero realmente, claro, ¿qué vemos, no? Los videojuegos, sabíamos que sin lugar a dudas los videojuegos eran un escenario para las políticas de representación. Hemos descubierto también que es un escenario, es un sitio, es un lugar donde se escenifican relaciones internacionales también, relaciones de poder, geopolítica, donde hay intereses que reflejan la realidad política y además, por supuesto, también económica, ¿no? Claro, vemos también que traspasa, según lo que nos cuentas también, ¿no? Estos ejemplos de ludificación, vemos que traspasan más allá del propio videojuego. Si pensamos en la academia, por ejemplo, toda la aplicación de todas las estrategias de ludificación del juego en el aprendizaje, de las respuestas, de los quiz, de cómo hacer pues, más interactiva incluso pues una lección o una clase magistral. Todo eso tiene necesariamente una correspondencia, ¿no? en la construcción de este imaginario compartido, ¿no? No sé, creo que realmente lo comentaban ahora nuestras interlocutoras también, ¿no? Ana creo que lo decía y Sara también, ¿no? Claro, cómo es imposible sustraerse en el mundo del capitalismo 5G a dejar de producir valor. Lo que pasa es que ese valor no lo recibimos, pero cuando damos un like, cuando estamos visitando algo, se produce valor. Y ese valor económico es traducible para alguien, ¿no? Y esto nos llevaría, tú hablabas, Tomás, del tema filosófico, ¿no? Pues hasta hablar de la renta básica, es que se genera este valor y, por tanto, tendría que haber una compensación, ¿no? Creo que los videojuegos precisamente nos pueden llevar, y tal como tú lo planteas, ¿no? A través del imaginario, que es algo compartido y que es algo que de hecho vamos generando y de un modo plástico continuamente, creo que nos pueden ayudar precisamente a reflexionar o a explorar este cambio, que es un cambio de paradigma que se está produciendo en lo económico, en lo político y en lo social en nuestra sociedad, ¿no? Creo que hay otra pregunta. El valor de la comunidad, correcto. Sí, y creo que hay una mano levantada de Teresa, creo, ¿no? Sí, puedes escribir por el chat. Sí, precisamente, no, lo que decía también, esta frase, ¿no? El valor de comunidad, yo creo que es una de las fundamentales, porque al final del día, los videojuegos, al igual que el cine, al igual que la literatura, al igual que, yo diría, el arte en su conjunto, tiene, por supuesto, una forma específica, se expresa con un lenguaje determinado y, por supuesto, es interesante estudiarlo. O sea, si no, no estaría hablando de videojuegos ahora mismo, ¿no? Pero el efecto que ese lenguaje y que esa expresión tiene en las comunidades que lo reciben es, al final, el legado de esa expresión, de ese lenguaje. Y del mismo modo que no podemos entender el siglo XX sin la influencia del cine o de la televisión o de la literatura o de la música, es imposible entender nuestro siglo contemporáneo sin la influencia del videojuego. Y no se trata solamente de, bueno, es que sacaron Ready Player One y eso va de videojuegos. No va solamente de eso, va de cómo claves y estéticas específicas del medio videolúdico, ¿no? Del medio de los videojuegos, acaban permeando el resto. Y lo idóneo, además de esto, lo idóneo de señalar este factor es que también es algo que experimentamos con la cultura japonesa, con la cultura china y con la cultura coreana. Experimentamos un constante trasvase de sus claves lingüísticas, de sus claves dialectales incluso, ¿no? Porque en realidad ellos también manejan cine, manejan las mismas cosas que nosotros, pero con su dialecto. Y cómo experimentamos ese trasvase es como luego creamos comunidad. Y creo que eso es lo que al final tiene un legado. Más allá de si el producto ha vendido más o menos, que evidentemente también tiene una importancia en determinar lo que vendrá después. Pero los dos están de la mano. Muy bien, Tomás. Yo creo que nos acercamos ya al final de la sesión.
Permitirme simplemente que comente que precisamente esta es la idea, ¿no? de cómo estamos desarrollando desde hace 2 años, desde que implementamos el máster. Sabéis que lo comentaba un poco en mi introducción también, ¿no? Los estudios de Asia Oriental, académicamente, fundados seguramente en los años 50 en los campus de las universidades estadounidenses, parten de la idea de los estudios de área, los estudios regionales, es decir, la comprensión del planeta en distintas áreas culturales, Europa del Este, el Magreb, Asia Oriental, distintas áreas culturales que producen un conocimiento y en las que hay que tener un conocimiento intensivo. Pero la realidad de hoy en día ya no es la realidad de los años 50. El muro de Berlín ya hace mucho que cayó y, de hecho, Asia Oriental está entre nosotros. Rafa nos lo puede contar mejor, ¿no? Casa Asia es eso mismo, ¿no? Asia Oriental, la presencia de las comunidades asiáticas, de migrantes asiáticos en España, el interés de nuestros vecinos por la lengua japonesa, coreana, por las producciones culturales, está presente en todas partes, o las inversiones, o la compra de deuda soberana, por ejemplo. Así que Asia Oriental es una realidad presente en el día a día y es esta idea a la que nosotros intentamos trabajar, desarrollar con los estudios globales de Asia Oriental. Una Asia Oriental que va más allá de los estudios regionales, porque es una Asia Oriental fuera de Asia Oriental, desbordada en la presencia de las influencias económicas, políticas, culturales de Asia Oriental en nuestro contexto más inmediato. Pues no sé, Rafa, si tenemos alguna cosa más y ya estamos al cuarto, que es... Sí, yo pues nada, daros las gracias a Tomás, a Blai, a Esther, que también está conectada y será la siguiente ponente el día 19 a las 6 para hablar de literatura coreana. Y muy bien, Blai, veo que estás ahí muy al kit enseguida para poner la información. Y nada, nos vemos el día 19 en este ciclo que yo creo que es realmente apasionante y que vamos mejorando en esta colaboración en cada actividad que hacemos. Así que, por nuestro lado, muchísimas gracias. Gracias, Tomás. Gracias, Blai. Esther, te emplazamos al día 19 y a todos los que pues se han conectado. Así que estamos en contacto y nada, hasta pronto. Un abrazo a todos. Hasta luego.